por parte de muchas de sus señorías sobre una de las cuestiones centrales, a mi juicio, y es la financiación al desarrollo y efectivamente lo logrado en Sevilla, que posteriormente haré alguna reflexión sobre ello, es muy importante. Empezaré por el señor Feijóo. Al señor Abascal, que no está, pues en fin, no me digna con su presencia, ni tampoco a sus señorías, pues simplemente dejaré de responderle. Y empezaré por el señor Feijóo, No voy a entrar de nuevo en materia de corrupción, yo creo que están claras las posiciones, pero en los temas de esta segunda comparecencia yo creo que las posiciones, incluso, señor Feijóo, están aún más claras después de escucharlo. Porque cada uno de nosotros defendemos abiertamente posiciones bien distintas. Usted apoya, así lo ha dicho, subir el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto. Yo lo rechazo. Usted se pone de perfil... perdonen. Lean ustedes la ponencia del Partido Popular, donde dicen que hay que clarificar el gasto en defensa. Si es que no saben ni lo que aprueban. Y si no, escuchen al señor Tellado, que el otro día dijo que iba a apoyar el gasto en defensa al 5%. De soberanía. Por tanto, el Partido Popular lo tiene claro. La sociedad española debe saberlo. Apoyan subir el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto. Y yo lo rechazo. Y el Gobierno de España lo rechaza. El señor Feijóo se pone de perfil ante la masacre de Netanyahu. Viene a decir que uno de mis principales logros es, en fin, poco menos que el reconocimiento o el aplauso de la organización terrorista Hamás. Al contrario, señorías, al contrario. Desde el primer minuto que se produjeron los atentados, también como visita al kibutz o a varios kibutz en Israel, señorías, dejamos claro cuál es la posición del Gobierno de España respecto a esos execrables actos terroristas y a la matanza de israelíes por parte de Hamás. Y no solamente eso, sino que hemos pedido la liberación urgente, inmediata e incondicional de los rehenes que todavía, desgraciadamente, permanecen en manos de Hamás. Pero no nos ponemos de perfil, señoría. No nos ponemos de perfil. Y, evidentemente, lo que está ocurriendo en Cisjordania y particularmente en Gaza es un genocidio. Usted no lo dice, nosotros lo combatimos, ustedes se ponen de perfil. Y ustedes proponen, en su ponencia, reducir la ayuda al desarrollo. También lo están proponiendo en su ponencia, es lo que han aprobado este fin de semana, y nosotros lo que hemos dicho en mi primera intervención es que en el año 2030 queremos llegar al 0,7% del Producto Interior Bruto, es decir, aumentar la ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, yo creo, señorías, que tenemos posiciones transparentes, claras, y de lo que se trata ahora es de que los ciudadanos y ciudadanas decidan cuál es la correcta. Y para eso hay que hablar claro, señorías. Así que dígame, señor Feijóo, ¿por qué es partidario usted de aumentar el gasto en defensa al 5%? ¿Por qué lo son? ¿Por qué es usted? No, pero vamos a ver una cosa. Señor Feijóo, permítame simplemente una puntualización. En la OTAN no se firma ningún documento. No se firma ningún documento. No. A ver si se entera. A ver si se entera, señor Feijóo. No se firma. No se firma. Y en todo caso, señoría, se ha dejado algo claro en el Gobierno de España, y ahí están las palabras, no solamente del secretario general de la OTAN, sino también del presidente de Estados Unidos, es que España dijo que no al 5% en el gasto en defensa en relación con su Producto Interior Bruto. Pero volvamos al asunto. ¿Por qué ustedes están a favor de aumentar el gasto en defensa al 5%? ¿Porque lo pide el señor Trump o algún otro presidente europeo del Partido Popular? Porque no se fía usted, por ejemplo, de lo que dicen las Fuerzas Armadas. Hoy mismo el GEMAT, el almirante, ha dicho claramente que las capacidades que hemos acordado el pasado 5 de junio de aquel año 2030 se pueden perfectamente cubrir con un 2,1% del gasto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto. Por tanto, señoría, ¿qué pasa? ¿Que no cree tampoco usted en la profesionalidad y en la independencia de las Fuerzas Armadas de nuestro país? ¿O es que ha hecho unos cálculos usted alternativos? Y si es así, pues preséntelos, señoría, y podamos entonces debatir sobre ellos. Mire, señor Feijóo, dijo usted el pasado 26 de junio que en este asunto había, y le cito textualmente porque es también lo que ha dicho su ponencia de este congreso de este fin de semana, dijo usted textualmente echar bien las cuentas.
que en el texto de la ponencia del Partido Popular es clarificar el gasto en defensa. Entiendo que si lo que dice es eso, pues yo le pregunto, y creo que además es una duda legítima que tendrá usted que responder ante la ciudadanía, es ¿de dónde va a sacar los 350.000 millones de euros adicionales que habría que gastar en defensa precisamente de aquí al año 2035? ¿De dónde? ¿Va a bajar o va a subir los impuestos? ¿Va a recortar el gasto público? ¿Va a gastar o va a recortar el gasto social? Hombre, aumentar la deuda pública como usted hizo en Galicia no me parece que sea una opción, señor Feijóo. Y por cierto, ya que habla usted de la deuda, me recordaba precisamente el ministro de Economía que hemos recortado en más de 20 puntos del Producto Interior Bruto la deuda desde que ocurrió la pandemia. Tenemos una de las primas de riesgo de la deuda pública más bajas de Europa y tenemos un objetivo y una previsión de acabar esta legislatura precisamente con una deuda pública por debajo del 100% del Producto Interior Bruto. Por cierto, que España afortunadamente está fuera del déficit excesivo, el déficit público excesivo de la Unión Europea, gracias también a una gestión rigurosa de las cuentas públicas. Así que solo hay dos opciones, señoría. O se suben los impuestos o se recortan los servicios públicos. ¿Y qué haría usted? Nosotros hemos echado las cuentas, señorías, porque creo que este es un gobierno serio, este es un país confiable y lo que tiene que hacer... Escúchenme por lo menos, señorías, escúchenme por lo menos. Si yo ya sé que les encanta este debate interactivo, pero escúchenme, porque me parece que es un debate lo suficientemente sustantivo, no solamente para esta administración, sino también para las administraciones que vengan, de aquí al año 2035. Estamos hablando de 350.000 millones de euros más. Y, por tanto, eso es un coste de oportunidad. Se tendrán que subir los impuestos a la clase media y trabajadora o se tendrá que recortar el gasto público y, particularmente, el gasto social, que es el grueso del gasto público. Nosotros hemos echado las cuentas y es evidente que si queremos llegar a ese 5% que usted y su partido defienden, pues tendremos que gravar a los trabajadores españoles con 3.000 euros más al año. Eso es lo que tendremos que hacer. O tendremos que recortar las pensiones en un 30%, es decir, en unos 400 euros menos de media al año para cada jubilado. Eso es lo que tendremos que hacer, señorías. O tendremos que eliminar las prestaciones por desempleo, como sugiere la ponencia de política de su partido. O recortar las prestaciones por maternidad y enfermedad. O acabar con las becas. O acabar con el ingreso mínimo vital. O cerrar la mitad de las guarderías, colegios, universidades y centros de formación profesional que hay en nuestro país. Porque de esto estamos hablando. No de quedar bien con el presidente de Estados Unidos, sino de esto estamos hablando. Y tenga en cuenta que los ejemplos que le menciono no son exageraciones inventadas, son cálculos concretos que reflejan precisamente el volumen de gasto que usted tendría que acometer, que compensar para subir al 5% el gasto en defensa. De modo que, insisto, ¿qué haría usted o qué harían ustedes? Ya se lo digo yo. Desmantelar el estado del bienestar y privatizarlo, como ya hizo el presidente Aznar o como hizo el presidente Rajoy, o como están haciendo ustedes allí donde gobiernan, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en definitiva en todas las comunidades autónomas que gobiernan. Gobernar, señoría, señor Feijóo, es priorizar. Los recursos del Estado son limitados. Elevar al 5% el gasto en defensa del Producto Interior Bruto no se obtiene a base de eliminar los vuelos del Falcon, ni los talleres contra la violencia de género, como postulan ustedes. Por eso hay que elegir, y detrás de cada no que hace uno hay un sí más grande. Decir que no al 5%, como ha dicho España, señorías, es decir que no a la imposición de determinados líderes extranjeros. Es decir que no a regar dinero público a la industria militar de determinadas potencias. Y es decir que sí a pensiones dignas, a una educación y a una sanidad públicas de calidad. Yo el 5%, si tengo que escogerlo, señorías, lo tengo muy claro. Está bastante claro en la Ley de Educación. Yo quiero un país donde tenga un 5% de su Producto Interior Bruto invertido en la educación pública de nuestros hijos y nuestras hijas. Pero en este tema, como en otros tantos, usted dice, o mejor dicho, no dice ni sí ni que no. Usted no dice nada, porque no sabe, o porque no quiere, o porque sus verdaderos jefes no le dejan.
En todo caso, nos ha quedado clara la posición del Partido Popular y del señor Feijóo si hubiera estado en mi lugar en la cumbre de La Haya. Habría firmado el 5%, como habría firmado el 7%, lo que le hubieran puesto encima de la mesa. Señores diputados, Con tal, por favor, silencio. Bueno, Silencio. sí, para ser concretos, para ser más específicos, ¿habrían ustedes acordado eso? Con tal de que sus colegas del Partido Popular Europeo no le regañaran, con tal de, bueno, pues en fin, poder hacerse una foto como la que se hizo el señor Aznar reunido con líderes con los pies encima de la mesa. Señor Feijóo, el jueves de la semana pasada más de 90 civiles murieron en Gaza, víctimas de ataques del ejército israelí. Estaban en uno de los puntos de recogida de alimentos habilitados. Ya van más de 57.000 muertos, hombres y mujeres y niños asesinados por nada. ¿Y su partido qué hace? Su nueva portavoz se jactó de votar a Israel en Eurovisión, y cito textualmente, sin haber escuchado su canción. El señor Mazón eliminó, a propuesta de Vox en su acuerdo presupuestario, la ayuda a la cooperación a UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas que reparte el alimento en Gaza. La señora Ayuso directamente reivindica el derecho de Israel a atacar Gaza. Y mientras tanto usted, en fin, concede, niega que se esté produciendo un genocidio, todavía no ha dicho absolutamente nada sobre ello, se pone de perfil en cuanto al reconocimiento del Estado de Palestina, se abstiene en votaciones parlamentarias en las que se pide el fin de la intervención de Israel en Gaza, y cuando yo exigí a la Comisión Europea que suspendiera el acuerdo de asociación con Israel porque estaba atropellando los derechos humanos, como por cierto ha reconocido la relatora de la Unión Europea hace escasas semanas, usted me acusó, y cito textualmente, de lo siguiente: de cometer una equivocación grave que rompía consensos europeos. Eso es lo que usted me dijo hace un año. Hoy, un año después, usted está más solo que nunca en su defensa del primer ministro Netanyahu y de la barbarie. Usted está solo en el rincón de la infamia, señor Feijóo. Y como no hay dos sin tres, llegamos a la cuestión de la ayuda al desarrollo. Usted no cree en el multilateralismo, no trabajo, bueno, ni en el trabajo de las ONGs, ni en la importancia de la ayuda al desarrollo. Usted no cree que la cooperación y la solidaridad deban articular nuestra relación en el mundo. Por eso, por ejemplo, en los 13 años que el señor Feijóo fue presidente de la Xunta, Galicia pasó de destinar, fíjense que tampoco estamos hablando de grandes cantidades, 12 millones de euros a la cooperación al desarrollo, a destinar solamente 4 millones de euros. Por eso usted ha permitido, por ejemplo, que la Junta de Andalucía, con el señor Moreno Bonilla a la cabeza, Madrid con la señora Ayuso, Extremadura, Baleares y Murcia, reduzcan severamente su ayuda al desarrollo. Y por eso usted dice en su nueva ponencia que si fuese presidente del Gobierno reduciría esa partida también en España. Así lo dice, reducir, sin eufemismo alguno. Bueno, yo ya sé que para algunos diputados y diputadas del Partido Popular esto que les estoy contando les suena de nuevas porque no han leído la ponencia del Partido Popular, pero yo sí la he leído este fin de semana. ¿Qué le vamos a hacer? A estos pasatiempos me dedico. Evidentemente, sus socios de Vox le aplauden, pero yo creo que es importante, señorías, como he dicho en mi primera intervención, que seamos conscientes de la gravedad del repliegue y el recorte en la ayuda oficial al desarrollo que se está perpetrando por parte de algunos gobiernos en el mundo y también en España. Según los primeros estudios científicos, estos recortes que pregona el señor Feijóo para España y que sus socios de la ultraderecha impulsan a nivel internacional supondrán, por favor, señorías, supondrán la muerte en los próximos 4 años, repito, supondrán la muerte en los próximos 4 años de al menos 9 millones de adultos y de 5 millones de niños y de niñas. Eso es como 5 veces la población actual de Galicia. Por tanto, ¿de verdad usted cree, señor Feijóo, que es una gran idea recortar la ayuda oficial al desarrollo? ¿De verdad cree que invertir menos en sanidad, en educación, en desarrollo económico en África, por ejemplo, va a hacer más seguro a nuestro país? ¿Cree que eso nos va a ayudar a combatir futuras pandemias? ¿A contener la migración irregular? ¿A frenar el cambio climático? ¿Qué le están contando, señor Feijóo?
¿La ponencia del Partido Popular? Mire, mientras yo sea presidente del Gobierno, España va a estar comprometida con Naciones Unidas, con la Agenda 2030 y también con la ayuda oficial al desarrollo. Y lo vamos a estar, y me gustaría en esto dirigirme a los ciudadanos y también, por supuesto, a sus señorías, por dos razones fundamentales. La primera, porque es lo más inteligente para nuestro país, dada la ubicación geográfica que ocupamos. Y la segunda, porque creo que es lo correcto. Porque ser generoso y solidario no es una cuestión de ideología progre, como dice usted en su ponencia. Es una cuestión de decencia moral. Y es, en el caso de España, una cuestión de representatividad democrática. Porque todas las encuestas lo que nos muestran es que la sociedad española es así. Una sociedad solidaria, generosa, que conoció no hace tanto el dolor de la miseria y de la emigración y quiere ayudar a que otros países la superen como hicimos nosotros. Así que, señoría, como usted mismo dijo no hace mucho, la política internacional, y le cito textualmente al señor Feijóo, es algo muy serio. Bueno, estoy de acuerdo. Y por eso exige coraje, ideas claras y compromiso. Y nos quedan claras sus posiciones en esta materia. En defensa, baila usted al ritmo que tocan otros, sin entender ni los números ni las consecuencias de ese 5%. En Gaza, bueno, pues se queda atrapado entre el negacionismo humanitario y el seguidismo ideológico, en una palabra, para las víctimas. En ayuda al desarrollo, apoya unos recortes que costarán millones de vidas y que convertirán a España en un país menos seguro. 3 temas, 3 errores y una constante, que es su falta de preparación, su incoherencia y su seguidismo. Señor Feijóo, usted no solo está en el lado equivocado de la historia. A la señora Abascal, como he dicho antes, no voy a responderle. A la señora Martínez decirle que, en fin, bueno, yo en relación con el gasto en defensa estamos de acuerdo. En relación con Gaza y Palestina, yo creo que más o menos estamos de acuerdo. Sí quisiera poner el énfasis en algo en el que a lo mejor por una limitación de tiempo no han podido ustedes hacer, y es la Conferencia de Financiación al Desarrollo de Naciones Unidas en Sevilla. Porque ahí, efectivamente, el señor Feijóo me reprochaba lo de la deuda, pero creo que hemos dado pasos muy importantes en relación con la deuda, donde España ha jugado un papel clave. No solamente porque hemos propuesto el aliviar la deuda, por ejemplo, con una pausa en caso de que haya desastres, por ejemplo, de pandemias y, por tanto, emergencias sanitarias, o desastres climatológicos o crisis humanitarias, sino también hemos incorporado un elemento importante, y es el del canje de la deuda, precisamente para hacer inversiones vinculadas con la Agenda 2030. De todo eso ha surgido una propuesta que ha liderado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y es crear el llamado Foro de Sevilla, para que haya un seguimiento de todas las acciones que se comprometieron en la llamada Plataforma para la Acción de Sevilla, que, como he dicho en mi primera intervención, son 130 iniciativas, donde, por cierto, no solamente están los gobiernos, sino también están las empresas y la sociedad civil. A la señora Vidal Sáez, claro, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Gobernar no es solamente resistir. Pues evidentemente no puedo estar más de acuerdo. Pero ¿usted considera que resistir es decirle no a la OTAN y a Estados Unidos al 5%? ¿O es plantear un modelo distinto, no solamente de defensa de la sociedad que queremos para el presente y el futuro de nuestro país, sino también la forma de coexistir pacíficamente en España respecto al resto? Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Yo creo que en muchas ocasiones, permítame con humildad decírselo, ustedes no reconocen los éxitos de este Gobierno, o solamente reconocen aquellos que corresponden a sus ministros y no al conjunto del Gobierno. Y yo no hago eso. Yo reconozco el éxito de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España, sean de Sumar, sean de cualquier otra formación política o sean de la mía. Y el Gobierno ha conseguido un éxito de primer nivel diplomático cuando le ha dicho que no a la OTAN al 5%. Bueno, pero es que usted dice que gobernar no es solamente resistir. Pues bueno, reconozca que esto es un éxito, señoría. Como también lo es la defensa de la paz o el derecho internacional. Y bueno, es verdad, dice usted, el avance internacional ultraderechista. ¿Cómo podemos hacerle frente? Pues con este tipo de políticas, anteponiendo la cohesión social al 5% en defensa. Por ejemplo,
aumentando, como nos hemos comprometido, la ayuda oficial al desarrollo al 0,7% en el año 2030, frente al repliegue que propone la derecha, la ultraderecha o gobiernos muy poderosos en el mundo, como es, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. O, por ejemplo, cuando habla de la migración, pues lo que propone el señor Abascal, que es la deportación de 8 millones de personas, de extranjeros en nuestro país. Dice, va a ser muy complejo la deportación de 8 millones de personas. Y nosotros lo que hacemos desde el Gobierno de España es precisamente, con las modificaciones de la regulación del Reglamento de Extranjería, ¿qué es lo que hemos hecho? Regularizar y proteger y reconocer derechos a la población migrante en nuestro país. Eso es lo que estamos haciendo. Y si no, hable también con la población migrante. El señor Enrique de Santiago, pues efectivamente estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo con la seguridad humana, estoy de acuerdo con la seguridad compartida, estoy de acuerdo con la seguridad o con el multilateralismo colaborativo y efectivamente pues existe un coste de oportunidad. Me parece que ha sido el señor Patxi López el que ha evocado las palabras de Willy Brandt, del canciller Willy Brandt, cuando hablaba precisamente de que la disuasión es también la justicia social. Y creo que esta es una de las grandes lecciones que deben aprender algunas de las grandes potencias en el mundo. La seguridad de un país, de una sociedad, no es solamente aumentar el presupuesto militar, sino aumentar el presupuesto social, aumentar la cohesión social. Y en algunas de estas grandes potencias lo que estamos viendo es cada vez sociedades más desiguales, donde se concentra más la riqueza en muy pocas manos, en detrimento de una clase media y una clase trabajadora que efectivamente está pagando esas consecuencias. Bueno, en España hemos decidido tomar un camino diferente, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, y es el de, bueno, tenemos una serie de compromisos que, por cierto, no asumí yo. El 2% del Producto Interior Bruto lo asumió el Partido Popular en el año 2014. Este es un país serio, cumple con ese compromiso, pero efectivamente siempre y cuando no sea compatible, o mejor dicho, sea compatible con el estado del bienestar y con las políticas sociales que nos caracterizan. Señor Rufián, por cierto, hablando de la conferencia que dice el señor Santiago, decirle que tenemos el Grupo de Madrid precisamente de ministros y ministras de Exteriores para hacer una defensa común en relación con Gaza y con Palestina. El señor Rufián habla de firmar, de papel mojado, de patada hacia adelante. Bueno, no está el señor Rufián. Decirle que no es así. Es que es difícil. Yo intento hacer un ejercicio de abstracción, pero es difícil este ruido permanente, ¿no? Será porque no se sienten reconocidos en las palabras de su portavoz, el señor Feijóo, pero bueno. En todo caso, al señor Rufián decirle que no es papel mojado, son documentos públicos, es una declaración. Y son dos cartas, una del secretario general de la OTAN y otra también mía como presidente del Gobierno de España, donde se dice lo siguiente. Se dice que España responderá a las capacidades acordadas por la OTAN y, en segundo lugar, que tenemos la soberanía nacional, también en relación con el gasto vinculado al Producto Interior Bruto, para dar respuesta a esas capacidades. Eso es lo que dice las cartas que nos hemos intercambiado el secretario general de la OTAN y yo mismo, y es lo que reconocen todos los líderes europeos, señorías, con los que yo he podido hablar. Por tanto, papel mojado no lo es y, desde luego, no es una patada hacia adelante. Entre otras cuestiones, señorías de Esquerra Republicana, porque, bueno, pues también estamos dando un mensaje importante, no a la sociedad de hoy, sino a la sociedad de mañana. A los jóvenes que hoy, bueno, pues están estudiando en los institutos, también en las universidades, que en el año 2035 pues pueden estar a lo mejor sentados donde estamos sentados nosotros o sus señorías, y también, lógicamente, en empresas o en otros órganos de decisión. Y a esa gente le tenemos que trasladar un mensaje de que este país y de que este Gobierno lo que hace es apostar por la paz y por la solución pacífica de los conflictos que se puedan suscitar. Por tanto, no es papel mojado, no es una patada hacia adelante, es un compromiso firme con la España que queremos hoy y con la España que queremos en el año 2035. Al señor Gavín de Junts per Catalunya le agradezco y mucho el que efectivamente hable de que no es la guerra de Ucrania, no sé dónde está el señor Gavín, disculpe, sino que es efectivamente una invasión la que se está produciendo y, por tanto, una violación de la Carta de Naciones Unidas y de la integridad territorial de un país como Ucrania.
Ha hecho una referencia a la solidaridad. España está siendo un país solidario. Estamos acogiendo a 240.000 ucranianos y ucranianas, refugiados y refugiadas, fundamentalmente mujeres, niños y niñas. Por cierto, y aquí hago una digresión, nunca escuchamos por parte de la ultraderecha ni tampoco del Partido Popular cuando hablan de su discurso anti-inmigración de los refugiados y refugiadas ucranianos y ucranianos. Siempre hablan precisamente de aquellos que vienen de África o particularmente del norte de África, ¿no? En todo caso, yo coincido con usted en la solidaridad. Le recuerdo también, señoría, que en todo lo que tiene que ver con el acuerdo bilateral de seguridad que firmamos hace 2 años el Gobierno de España y el Gobierno de Ucrania, nos hemos comprometido, y este es el segundo año, a ejecutar en total 2.000 millones de euros, 1.000 millones de euros en el año 2024, 1.000 millones de euros más en el año 2025 y, por tanto, creo que lo que es la aportación y el compromiso del Gobierno de España para con la libertad y la independencia de Ucrania es total, ¿no? Coincido con usted que, en efecto, el gran, digamos, paso que tenemos que dar, y es también lo que subyace, lo he dicho también en primera intervención, a ese 5% del gasto en defensa en la OTAN, es la autonomía estratégica europea. Tenemos que ser más autónomos, tenemos que consolidar ese pilar europeo de la seguridad y de la defensa y, ¿por qué no? Es algo que nosotros defendemos desde el Gobierno de España, yo particularmente como presidente. ¿Por qué no podemos tener en un futuro un ejército común europeo? En todo caso, coincido en que tenemos, uno, que gastar no más, sino mejor y conjuntamente. Y ese es el debate que debemos tener en Europa y es el debate que España siempre ha manifestado y ha impulsado, ¿no? Sobre las propuestas, efectivamente coincido en que la paz es fundamental, pero la paz tiene que ir acompañada de la disuasión. Son probablemente 2 caras de una misma moneda, si me permite esta expresión. Sobre la transparencia, efectivamente decirle que el plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa que presentamos allá por el mes de abril, pues evidentemente va a tener una aportación de su territorio, de Cataluña, donde hay empresas muy punteras vinculadas, por ejemplo, con uno de los aspectos fundamentales que es la ciberseguridad, tan importante para nuestro país. Y en relación con la Unión Europea y su compromiso con Cataluña y también con otros territorios, decirle que desde luego este Gobierno defiende el que se reconozca la cooficialidad, o mejor dicho, la oficialidad de las lenguas que están reconocidas en nuestra Constitución. En algunos de los debates que he tenido con algunos líderes de gobiernos europeos, cuando he suscitado esta cuestión, fíjese, me dicen, ¿no va usted demasiado rápido? Algunos de ellos me han dicho esto. Digo, bueno, teniendo en cuenta que este año estamos celebrando el 40 aniversario de la entrada de España en la hoy Unión Europea y entonces antigua Comunidad Económica Europea, creo que vamos con cierto retraso. Si en nuestra Constitución se está reconociendo o se ha reconocido 4 lenguas, que por cierto, tanto la catalana como la vasca o el euskera y el gallego, pues son compartidas por personas que viven en esos territorios y que en total vienen a sumar casi 20 millones de personas, pues yo creo que es de justicia y también es, o podría ser, un éxito para la democracia española y también, lógicamente, para los pueblos, en este caso el catalán, que usted y su grupo representan junto con Esquerra Republicana, ¿no? Pero también el PNV, EH Bildu, y creo que en Galicia, pues aquellos partidos que estamos, BNG, y aquellos partidos que estamos defendiendo la oficialidad y el reconocimiento de la lengua gallega en las instituciones comunitarias, como hemos hecho también aquí en las Cortes Generales, ¿no? Al señor Matute de EH Bildu, bueno, ha hecho una reflexión sobre la OTAN, su vigencia, no vigencia, nuestra pertenencia o no pertenencia a la OTAN. Bueno, yo creo que eso daría para mucho debate y prefiero no entrar en ello por falta de tiempo, mejor dicho, por intentar ser lo más concreto posible. Simplemente recordarle que hoy, o ayer, me parece que fue, el Instituto Elcano publicaba una encuesta que decía que el 85% de los españoles y españolas está a favor de la pertenencia de nuestro país en la Alianza Atlántica, ¿no? Cuando habla usted de las cifras, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el debate de las cifras ya en el año 2014 fue un error. Es verdad que hay que contextualizarlo, porque siempre desde el inicio de la OTAN, por seguir un poco su reflexión, por parte de Estados Unidos siempre ha habido un debate sobre qué aportación hacía la seguridad europea a Estados Unidos y qué aportación hacían los Estados miembros, en este caso de la Unión Europea,
o pertenecientes a Europa. Y eso siempre ha sido la disyuntiva, la dificultad que ha tenido Estados Unidos en su relación con Europa cuando hablamos de la OTAN. ¿Cuánto aporta Estados Unidos y cuánto aportan a la seguridad el resto de países miembros de la OTAN y particularmente los europeos? Cuando llegamos a 2014, es verdad que veníamos de un contexto de crisis financiera, pero un presidente demócrata, en este caso el presidente Obama, lo que hizo fue poner encima de la mesa un compromiso del 2% en gasto en defensa en relación con el PIB, ¿no? Bueno, yo creo que tenía mucho que ver con un descenso generalizado por parte de los países europeos del presupuesto en defensa, que en el caso de España, hasta el año 2019, llegó a representar el 0,9% del PIB en presupuesto en defensa y, por tanto, bueno, se puso ese horizonte del 2%, ¿no? Es cierto también que en la cumbre de Gales no solamente se hablaba de ese 2%, se hablaba también del compromiso en el despliegue de tropas en misiones OTAN, donde España es una referencia, y también en la inversión en nuevas capacidades, en el 20% de ese presupuesto total, donde España también supera ese 20% y en concreto está en un 30%. Decirle, señor Matute, que desde luego nosotros tenemos muy claro que la realidad del flanco sur es la que es, que la geopolítica, cuando hablamos de la OTAN, por supuesto, tiene que tener un especial énfasis y empatía en lo que está pasando en el este de Europa, en el frente oriental, pero eso no puede imponer la geopolítica de otras realidades geográficas como es, por ejemplo, la del flanco sur. Y yo lo he explicado también, ustedes no lo han compartido, yo lo respeto, la naturaleza y el objeto de nuestro plan estatal para la industria y la tecnología de la seguridad y la defensa. Nosotros necesitamos actualizar nuestras Fuerzas Armadas. Necesitamos actualizarla y renovarla a un contexto digital, a un contexto también espacial, donde las comunicaciones satelitales han cobrado una, digamos, vigencia muchísimo mayor de la que tenían en un pasado. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en la invasión de Putin hacia Ucrania está teniendo una importancia bastante fundamental en el devenir de la guerra. Y también nosotros estamos diciendo que tenemos que invertir desde Europa en una autonomía, por ejemplo, en las comunicaciones espaciales y, en este caso, satelitales. ¿Por qué? Porque, bueno, si no, luego te viene un tecnooligarca, no quiero poner ningún nombre, usted lo sabe bien, y le dice al presidente Zelensky que en un clic puede perfectamente acabar con esas comunicaciones satelitales y, por tanto, aumentar la debilidad en la seguridad, como, por cierto, pues desgraciadamente ha podido llegar a sufrir Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros no necesitamos invertir lo que pueden invertir otros países en el flanco este en material, vamos a decirlo así, tradicional de defensa. Si queremos, por ejemplo, luchar contra el crimen organizado, luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, luchar contra el crimen internacional, necesitaremos pues, trabajar mucho más en tareas de contrainteligencia, de cooperación sobre el terreno, todo de ayuda oficial al desarrollo, toda una miriada de políticas que tienen que ver con la seguridad y la defensa, pero también con otras cuestiones que atañen más a la política exterior y no a la política de defensa, como he defendido cuando tuvimos ocasión de plantear y proponer a sus señorías este plan estatal que nos lleva al 2%, ¿no? Y sobre la cooperación al desarrollo, señoría, pues volver a reiterar lo que también he dicho a la portavoz del Grupo Parlamentario de Sumar. La señora Vaquero dice que el 5% y la propuesta o la defensa del no, poco menos que vino a ser, si me permite la expresión así más coloquial, pues un ejercicio de oportunismo, porque bueno, pues, lo que queríamos era desviar la atención sobre otras cuestiones de debate nacional. Yo le voy a decir una cosa, señora Vaquero, yo no elijo las fechas de la celebración de la cumbre de la OTAN, no lo elijo yo, ni tampoco la publicación del informe de la UCO lo elegí yo en la fecha. De verdad, no me dé esos superpoderes que no tengo. No me los dé. Yo lo que hice fue defender desde hace semanas y desde hace meses, de manera discreta, señoría, en el Consejo Atlántico, ante el secretario general de la OTAN, tanto yo como presidente, como el ministro de Asuntos Exteriores, como la ministra de Defensa, de manera leal y confidencial, la posición del Gobierno de España. No hemos querido hacerlo público,
Solamente lo he compartido con la vicepresidenta segunda del Gobierno y socio del Gobierno. ¿Por qué? Porque entendía que si queríamos ser leales, confiables y encontrar una solución que combinara los dos planos de esa cumbre, la defensa de la soberanía nacional de España a la hora de decidir cuánto gasta para hacer frente y responder a esas capacidades, con el éxito de la cumbre de la OTAN en La Haya, que también era un deseo legítimo de otros 31 aliados de la OTAN, pues evidentemente teníamos que hacerlo de manera discreta. Ese fin de semana, después de muchos meses, llegamos a un acuerdo y se comunicó cómo teníamos que hacerlo en tiempo y forma. El domingo anterior y el lunes previo al inicio de la cumbre de la OTAN. Pero no hay ningún interés mayor que ello, ¿no? E insisto, además, señoría, mire, hay un debate hasta incluso más de fondo, que me parece que podemos estar de acuerdo usted y yo, su grupo parlamentario y este Gobierno. Desde luego nosotros, señoría, este debate no lo hemos tomado como una broma ni como un ejercicio de oportunismo, sino como una cosa muy grave y muy seria. Primero, porque nosotros estamos trasladando un mensaje, o qué mensaje queríamos trasladar a los jóvenes de nuestro país. Que desde España o desde la comunidad internacional o aquellos países que estamos en la OTAN vislumbramos un mundo, una alianza atlántica en el año 2035 donde todos los países tienen que gastar un 5% de su presupuesto en defensa anual. Yo creo que el mundo de mañana se empieza a construir a partir de hoy, de la hora. Y, por tanto, nosotros no podíamos mandar un mensaje a nuestros jóvenes de que aquellas administraciones que nos sigan de aquí al año 2035 van a tener que gastar un 5% de su presupuesto en defensa para garantizar una seguridad de qué y ante qué, señoría. Porque si hay un problema o una guerra potencial, lo que tendremos que hacer a partir de hoy es evitar esa guerra o esa escalada de un conflicto mayor. Y esto es un tema como lo suficientemente grave como para que lo despachemos diciendo que el señor Sánchez ha venido aquí, se ha subido a la tribuna y ha defendido que no al 5% por no sé qué ejercicio de oportunismo político en materia doméstica. No van por ahí los tiros, señoría. Este es un tema lo suficientemente grave que, por cierto, le diré, nada tiene que ver con la ecuación parlamentaria ni con el Gobierno de coalición progresista. Aquí yo he hablado con la vicepresidenta segunda, con otros ministros y ministras del Grupo Parlamentario de Sumar. Ellos, por supuesto, tampoco están de acuerdo ni con el 2% del presupuesto en defensa. Pero le diré una cosa, ni aunque yo tuviera mayoría absoluta en este Parlamento, hubiera aprobado un 5% del presupuesto en defensa. Ni aunque tuviera el 5%, una mayoría absoluta. Se lo puedo garantizar. Por lo demás, yo estoy de acuerdo efectivamente en la inversión en la tecnología en doble uso. Creo que efectivamente tenemos que hablar más de seguridad y menos de defensa. Sobre el Consejo Europeo le agradezco su apoyo, ¿no? a la revisión o, en mi caso, la suspensión de este acuerdo de asociación estratégica Unión Europea-Israel. El reconocimiento de las lenguas cooficiales, señoría, pues estamos trabajando en esta cuestión. Desgraciadamente, usted lo ha dicho también en su intervención, pues el Partido Popular ha hecho gala de intentar boicotear por la puerta de atrás con otros gobiernos del Partido Popular este reconocimiento, que me parece justo, hasta incluso para sus propios intereses, pero en fin, la política nacional tiene esto que bueno, se vota en contra de revalorizar las pensiones, pues se vota en contra también de que se reconozcan 3 lenguas que también están en nuestra Constitución como lenguas oficiales de las instituciones comunitarias. Lenguas, por cierto, que llevan ya bastante tiempo utilizándose en determinados foros comunitarios, como usted bien sabe, como es, por ejemplo, el Comité de las Regiones, ¿no? A la señora sobre Naciones Unidas, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en todo lo que ha dicho y no quiero tampoco entrar en más detalle, ¿no? A la señora Belarra, bueno, decirle que el pasado 26 de marzo comparecí en esta Cámara para anunciar la puesta en marcha del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Me comprometí además, señoría, en que esa iniciativa, pues por supuesto, no iba a ir en detrimento de recorte alguno en el estado del bienestar. Y hace unos días tuve que negociar, pues muy duro, fue una negociación muy difícil, señoría, con muchos aliados de la OTAN y molestar también a líderes internacionales, pues evidentemente muy poderosos para cumplir ese compromiso de conciliar pues ese 2% que asumieron otros gobiernos con nuestro compromiso por reforzar y mantener el estado del bienestar. Y sin embargo, escuchando a la señoría, pues me da la sensación de que o usted no se ha enterado
de que mi gobierno no ha aceptado aumentar la inversión en defensa al 5%, o bien me parece, señora Belarra, como que le he chafado un poco su... no, ¿cómo lo llama la gente de Podemos? Su narrativa, ¿no? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo su relato, ¿no? El relato de que soy el señor de la guerra, ¿no? Bueno, yo, como parece que mi palabra, por cierto, no es suficiente, señora Belarra, pues voy a sacarle de dudas con otras intervenciones. Usted en su primera intervención ha hecho referencia a Rima Hassan, eurodiputada de la Francia insumisa, socia suya en el Europarlamento, que afirmó en las redes sociales que el Gobierno de España había mostrado el decir que no al 5%, y cito textualmente, señora Belarra, esto es lo que dicen sus socios en el Parlamento Europeo. Dijo textualmente la señora Rima Hassan: el coraje que no tiene el presidente de la República, Emmanuel Macron. Pero si esto no le valiera, pues Yanis Varoufakis, exministro griego de Syriza y uno de los economistas de referencia de su organización, de Podemos, escribió que, y cito textualmente, el presidente del Gobierno español ha sido el único líder europeo que no ha perdido la cabeza al negarse a aumentar el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto. Y bueno, si por esto, además, usted no acaba de ser convencida, pues le recuerdo lo que dijo el señor Trump, presidente de Estados Unidos, que lamentó que España sea, y cito textualmente al señor Trump, el único país que no está dispuesto a pagar a pesar de que su economía está yendo muy bien. Le repito, señor Feijóo, dice el señor Trump que España es el único país que no está dispuesto a pagar a pesar de que su economía está yendo muy bien. Sé que es una broma. Y bueno, no creo que tampoco merezca mucho más la pena esta cuestión. Al señor Rego decirle que... habla el señor Rego del porcentaje, ¿no? Sí, que da igual que sea al 5%, al 2%, porque la cuestión es el porcentaje. Bueno, estamos hablando de una diferencia de 350.000 millones de euros, señoría. No estamos hablando de una diferencia menor. Eso por un lado. Pero, en segundo lugar, yo comparto con usted ese análisis. El análisis, señor Rego, no es el porcentaje. Es lo que hemos defendido nosotros. Este es un país serio. Ha habido una administración, la del Partido Popular en el año 2014, que asumió el compromiso del 2%, lo dejó en el año 2018 en el 0,9%, al estilo Rajoy, y nosotros vamos a cumplir este año con el 2%. Y usted hace una reflexión acertada, y es: ese 5% efectivamente sirve a los intereses de determinada industria de determinado país. El Plan Estatal Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que presenté en el mes de abril a sus señorías, lo que hace es que 8 de cada 10 euros de esos 10.000 millones de euros de más que estamos incrementando la inversión sea a industria española, y 9 de cada 10 euros sea a industria europea en su conjunto. Con lo cual, yo creo que estamos haciendo algo también importante, y es reforzar la autonomía estratégica de Europa, que es algo que también usted ha hecho referencia en su intervención. Señor Catalán, decirle que, mire, el informe de la UCO creo que deja claro, no sé dónde está, señoría, deja claro que no hay indicios de financiación irregular. Por tanto, si no me cree a mí, lea usted el auto del informe de la UCO. A la señora Mico, decirle que estoy completamente de acuerdo con el Mediterráneo, con la emergencia climática. Bueno, no ha formado parte del Consejo Europeo, de las conclusiones, pero sí que le digo que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con lo que la derecha europea y la ultraderecha europea hablan de desregulación, nosotros hemos dejado claro, y yo personalmente en el Consejo Europeo, que no vamos a aceptar que vaya en menoscabo del Pacto Verde y del compromiso contra la emergencia climática por parte de Europa, y eso es uno de los principales ejes de nuestra política exterior y de nuestra política nacional. Ha hablado usted también de los aranceles.
recordarle que este Gobierno fue el primer Gobierno, también gracias al apoyo de las Cortes Generales, que presentó un Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a los sectores afectados por esos aranceles. Y finalmente decirle que si bien la emergencia climática como tal no ha formado parte de las conclusiones del Consejo, sí decirle, señoría, que desde luego en la Conferencia de Naciones Unidas en Sevilla formó parte, y yo creo que se mostró el compromiso no solamente del sistema multilateral, sino particularmente del Gobierno de España en esta cuestión. Y al señor Patxi López, pues por supuesto agradecerle su intervención y agradecerle también que reivindique las palabras de un gran canciller, de Willy Brandt, que efectivamente defendió que la paz y la seguridad van de la mano de la justicia social, porque la disuasión al final también, señorías, tiene todo que ver con la cohesión social de nuestros países. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación intervendrán Su intervención ha sido la demostración esa de que la realidad no te estropee un buen mitin. Porque claro, se puede usted poner como le dé la gana, pero España no ha firmado el 5% del gasto en defensa. No lo ha hecho. Y lo dicen todos los líderes del mundo mundial, menos usted. Claro, que no es líder porque no lidera ni su partido. Y ahora que ya le han ido a buscar, sus resoluciones que ni había leído, se las han traído, habrá visto que usted sí que se compromete a gastar el compromiso de la OTAN, que es el 5%. Lo que no dice es de dónde va a recortar. Y claro, lo que sí dice, que se pone aquí todo ufano, dice, mire lo que dice, los dos estados para el tema de Israel pueden ser la solución, pueden. Vamos, es que no se moja ni cuando llueve. Pueden ser la solución. Mire, déjelos, señor Feijóo, un mal día lo tiene cualquiera. Lo que pasa es que 3 años malos solo los tiene usted. Solo los tiene usted. Y la verdad es que no iba a intervenir, pero el presidente tenía razón. No hemos tenido tiempo, no he tenido tiempo de hablar de la cumbre de Sevilla. De la cumbre de Sevilla, que es muy importante, porque allí no se produjo un encuentro técnico. Allí lo que se vio fue la expresión de una voluntad política. Porque claro, cuando una tercera parte del mundo dedica más recursos a pagar sus deudas que a cuidar a su gente, no estamos hablando de un fallo financiero, estamos hablando de un fracaso moral. Y por eso en Sevilla este gobierno defendió que la solidaridad no puede depender de discursos bien intencionados, sino de mecanismos reales y efectivos, de reformas profundas, de soluciones prácticas que devuelvan futuro a los países empobrecidos. Sevilla marca el inicio de un camino, el de los canjes de deuda por desarrollo, el de la cláusula de pausa ante las catástrofes, el de una plataforma que dé voz real a los países deudores. Y España ha estado allí, y el presidente una vez más ha defendido las posiciones más solidarias de todas, porque sabe que un país no se define solo por cómo defiende sus intereses, sino por cómo pelea por la esperanza de los otros, también de los otros. Y claro, cuando uno habla de esto, cuando uno habla de la esperanza de los otros, le viene a la cabeza cómo sus socios de Vox dicen que quieren expulsar a 8 millones de personas de nuestro país, aunque eso signifique hundir nuestra economía, nuestra industria, nuestra agricultura, nuestro turismo, nuestros cuidados.
y sobre todo signifique hundir nuestros principios y nuestros valores, porque claro, lo que hay que preservar es nuestra formación del espíritu nacional. Pero esta cuestión, señorías del PP, y voy a hablar en serio, por si alguno quiere entenderlo, sí, no. En esta cuestión, señorías del PP, no basta discrepar con la boca pequeña, que es lo que hacen siempre ustedes. Hay que alzar la voz, porque esto no es una diferencia de modelo, esto no es un matiz, esto es un salto atrás en la historia. Esto es la amenaza a la dignidad de millones de personas. Es un ataque al corazón de nuestra democracia. Mire, por lo menos nosotros no olvidamos que en algún momento de la historia fuimos ellos. No olvidamos cómo cruzamos nuestras fronteras en busca de futuro. No olvidamos que nadie emigra por gusto, sino por necesidad. Y porque llevamos grabado esto en la piel, no queremos una patria que se construya expulsando, sino abrazando. Y lo dijo el presidente Kennedy, los derechos humanos no son un favor del Estado, son su razón de ser. Y si creyeran en esto, señorías del PP, alzarían la voz y denunciarían esa propuesta de Vox, pero también denunciarían a quien la realiza. Ya sabemos que no van a poner cordones sanitarios, lo dijo Feijóo, a los de Vox, pero dejen de poner alfombras rojas a Vox y a lo que representan de racismo, de xenofobia en este país. Ustedes verán. Ustedes verán, pero mientras Pedro Sánchez esté al frente de un gobierno progresista, España no será nunca un país de expulsiones masivas. España no será nunca un país indiferente. España no confundirá nunca el ruido con el compromiso y defenderá siempre una forma de estar en el mundo que no es ni sumisión ni aislamiento, sino una cooperación inteligente. Sé que muchos dicen que hemos elegido lo más difícil, sí, pero también lo más justo. Y lo justo no necesita chillar para hacerse oír. Y les puedo asegurar que a España hoy, sin chillar, se la oye en todo el mundo.